Hola a todos, soy Ana Lucía Bolaños y voy a tratar de comenzar a publicar y hacer mis propias entrevistas. Así que por la situación, por lo que estamos pasando, muchos de nosotros de manera obligada, se podría decir, e inesperada con el COVID-19, tenemos que trabajar a distancia y también trabajar desde casa. Entonces pensé, le voy a preguntar a mi amiga Stephanie Fuentes, porque para que sepan un poquito, después te dejo a ti que nos contes más, porque tú viviste la experiencia, tú te conoces mejor a ti misma, pero para darles una breve explicación de lo que vamos a hablar hoy, Stephanie comenzó a trabajar desde su casa desde antes que todos estuviéramos forzados a trabajar de forma remota, porque ella trató de empezar su propia empresa. Como les dije, que ella nos cuente más, así que Stephanie, bienvenida, ¿qué tal? Hola Ana Lucía, ¿qué tal? Pues sí, estamos aquí para hablar un poquito de la experiencia de home office, como la mayoría lo conocemos, y pues aquí dispuestos a compartirles mi experiencia y que podamos platicar sobre las dudas y temas también un poco de emprendimiento, home office y de todo un poquito que se está dando mucho por esta situación de la pandemia, ¿verdad? Buenísimo, y es que para contarles un poco a las personas que están viendo este video, fuera de micrófonos, fuera de empezar la grabación, fuera de la conversación, estábamos hablando sobre cómo las cosas han cambiado a raíz de esta pandemia, a raíz de tener que quedarnos en casa para evitar un número mayor de contagios, que en Guatemala Ujú. tristemente no se contuvo como muchos lo deseábamos. Entonces vamos a tener que quedarnos en casa un poco más de tiempo. Pero eso que estábamos hablando juntas es que han cambiado los modelos de negocio, ha cambiado el modelo de trabajo, ha cambiado incluso cómo nosotros nos desarrollamos, incluso la forma de pensar, porque ya Ujú. es algo así como un tiempo para readaptarte a esta nueva realidad que tiene que ver con todos esos parámetros que ya nos mencionaron de la nueva normalidad, mascarilla, el higiene, alcohol en gel, por ejemplo, pero también con el hecho de que ya no es completamente necesario estar presente en una oficina. Sí, parte de lo que comentábamos, como Lalu les contaba fuera de la grabación, o sea, era entender un poco cómo el ser humano sí puede ser productivo en un estado distinto a una oficina. O sea, es decir, muchas empresas en países más desarrollados también vemos que ya tienen mucha modalidad de home office, ¿verdad? O sea, las personas están part-time en casa y part-time en oficinas o solo se presentan en oficinas cuando es realmente necesario. Pero también los grandes empresarios tienen un concepto y saben de que el ser humano sí es capaz de ser productivo en un ambiente donde no hay presión, donde no tienes al jefe controlándote, donde no Ujú. hay alguien que te esté diciendo a qué horas entraste, a qué horas saliste, cumpliste con un horario, sino que tienen modelos también más amplios de evaluación para el personal, ¿verdad? Es decir, Ujú. por por otros métodos más que el tema presencial y cumplimiento de horario, ¿verdad? Sino el tema de cumplimiento de proyectos y todo esto. Entonces, creo que también la pandemia nos está obligando un poquito a eso, a darnos cuenta de que el ser humano sí es productivo en un estado de comodidad, podríamos decir, al estar en casa, ¿verdad? Wow, y creo que tú dijiste la palabra correcta y es productividad. No sé los demás, Ujú. pero, por ejemplo, a mí me ha pasado que no tener un horario específico, no tener que presentarme, me hace muchísimo menos productiva en casa. Tal vez es un poco mi forma de ser, por ejemplo. Ya, pues te cuento un poquito. Yo empecé a trabajar muy joven, o sea, tenía como el deseo de trabajar y creo que también como culturalmente eso es lo que te venden, ¿verdad? No estamos como acostumbrados a escuchar a alguien que nos diga, crea tu propia empresa, no vayas a trabajar a un lugar físico, o sea, o a trabajar para alguien, sino nos han enseñado como
graduémonos, estudiémonos, porque así vamos a tener un mejor trabajo, ¿verdad? Entonces empecé a trabajar como muy, muy joven y tengo ya alrededor de unos 10 años de estar en el tema de marketing y comunicación. Y pues ya tenía varios tiempo de estar en la empresa en la que estaba y yo sabía que mi ciclo ya estaba por concluir, ¿verdad? O sea, sabía que mi ciclo estaba acabándose porque hay un punto en todas las empresas donde también uno como ser humano reconoce de que ya el ciclo está terminando, ¿verdad? Ya no hay mucho que aportar, ya los proyectos que tú tenías que llegar a hacer ya se hicieron, y ya es un tema más de mantenimiento y todo esto. Entonces empecé a pensar que podía hacer algo por algo personal, un proyecto personal, algo que me dejara como tener un grado de comodidad y tiempo, pero creo que en ese momento no tenía como los parámetros tan claros de cómo tenía que hacerlo. Y el momento de salir de la empresa se dio y se dio muy rápido de cuando yo lo estaba pensando. Entonces fueron 2 o 3 meses en los que yo tuve para planificar qué era lo que quería hacer, cuál era el tipo de negocio que yo quería montar. Por mi experiencia y el tiempo que tenía de trabajar en marketing, mi idea primordial fue, bueno, trabajemos en algo que sea del mismo giro de negocio, algo que hoy por hoy yo no se lo recomendaría a todos, ¿verdad? Porque no es fácil montar un negocio de lo mismo que uno trabaja. Creo que hay muchos parámetros que hay que evaluar antes de decidirte de qué quieres que sea tu negocio. Entonces, pues empecé a trabajar desde casa y la verdad tuve la bendición de que tuve clientes muy rápido, pero me faltaba el tema de organizarme y de saber cómo es trabajar en casa y cómo hacer, o sea, como que el aprendizaje fue en ambas vías. Empezar un negocio, pero empezarlo desde tu casa. Entonces era el aprendizaje del home office y el aprendizaje de emprender un negocio, ¿verdad? Entonces, como que ubicándome un poquito en el tema del home office, para mí lo más difícil era acomodar el horario. O sea, creo que está uno súper acostumbrado a que, bueno, el día que no te toca trabajar es el día que te levantas tarde. Es el día que puedes dormir más, el día que te puedes desvelar más una noche anterior y aprovechar que al día siguiente no te tienes que levantar temprano. Entonces, eso me costaba mucho porque cambiar ese chip como de decir, no, es que mañana es un día laboral, no es un lunes para quedarme en casa, sino es un lunes para trabajar. Entonces, pues sí, o sea, lo primero que hice fue que leí como mucho de cómo hacer el trabajo en casa y todo, y vi que hay ciertas cosas que te funcionan y ciertas cosas que te dicen que no te funcionan. Una de las que sí te funcionan es tener un espacio para hacerlo. O sea, diseñar un espacio para trabajar. ¿Qué quiere decir? O sea, es un espacio donde no tienes un televisor encendido, donde no hay un ruido de gente hablando o gente diciendo, porque el involucramiento en la familia nunca lo vas a dejar. Entonces estás en casa y oyes que tu familia está hablando de algún tema y tú sientes que te estás perdiendo eso, pero no es que te lo estés perdiendo, es que estás en tu horario laboral. Entonces, crear ese espacio como para trabajar es algo que funciona muchísimo. Y creo que es algo de lo que más yo recomendaría hoy por hoy, si alguien tiene que hacer home office, es hacer tu espacio fuera de niños, si tienes hijos, o fuera de la familia, o fuera del núcleo en sí del hogar, para que sí puedas tener un tiempo para trabajar, ¿verdad? Y es como ubicarte en un tema de oficina, o sea, tú dejas todo lo demás a un lado, entras a trabajar y te pones a trabajar. Y eso te ayuda a ser muchísimo, muchísimo productivo y también desconectarte de las distracciones, celular, y todos esos temas. Lo que pasa es que no hay nadie supervisándote. Entonces agarras el celular cuando quieres y empiezas con algo y terminas viendo videos. Entonces es complicado crear esa disciplina, pero hay métodos para hacerlo y creo que sí se puede desarrollar el hábito, creo que el ser humano sí es capaz de hacerlo y creo que
aunque nosotros a veces nos digan que somos una generación muy tecnológicos, eso también nos puede como jugar en contra en algún momento, ¿verdad? No lo había pensado, pero es muy cierto. Y algo que ni siquiera yo sabía, pero lo mencionaste, técnicas para hacer tu propio emprendimiento y cómo no deberías hacerlo en base a algo que ya es tu trabajo actual. Creo que material para hablar en otra ocasión, pero continuando con home office, el trabajo en tiempos de la pandemia y quién sabe, en un futuro también. Tú ya estabas preparada para todo esto, es decir, ya contabas con los recursos, el espacio, como mencionabas, que es súper necesario para que tu productividad sea mucho mejor. ¿Ya sabías todas estas cosas? ¿O fue algo que como nosotros lo fuiste aprendiendo con el tiempo? Sí, me tocó aprenderlo con el tiempo, porque al inicio yo dije, ok, tengo un computador, ¿qué es lo que necesito? Tengo Ujú. un celular con llamadas ilimitadas, ¿qué es lo que necesito? Y a veces creo que la parte como inmadura de hacer negocio te hace pensar que es fácil. Entonces me recuerdo que los primeros días de trabajo yo trabajaba en el comedor de mi casa y me ponía hice un plan de negocios, qué eran los servicios que yo quería ofrecer y todo ese tema, algo que hoy por hoy a alguien que va a hacer un emprendimiento yo no se lo recomendaría. Yo le diría, antes de renunciar a tu trabajo, o antes de salirte de como tu zona de confort, de tener un ingreso fijo, haz tu plan de negocios, observa, cotiza, mira qué es lo que la gente está pidiendo. A mí todo eso me tocó hacerlo en la marcha, porque todo fue como muy rápido. Y me di cuenta de que a veces pasaban días que yo me sentaba en el comedor, me ponía a trabajar y no era tan productiva. Entonces entraba un tema como de frustración en mí, porque yo decía, es mi sueño, es lo que quiero hacer, pero no lo logro hacer. O sea, pasó el día y hice muy poquito. Sí. Eh, entonces te empezás a sentir como incapaz, te empieza a entrar como un temor de no sé si lo voy a lograr, si lo voy a poder hacer, no lo voy a poder hacer. Entonces en ese momento pues pregunté y todo y me dijeron no, que tener un espacio ayuda muchísimo, que tener un horario ayuda muchísimo. Entonces dije, bueno, ok. Entonces ya utilicé un cuarto que estaba sin utilizar en mi casa, lo acondicioné, hice una oficina y me puse un horario. Entonces yo dije, ok, si yo trabajo de 8 a 5, ese va a ser mi horario de trabajo. Entonces me hice una rutina de levantarme, bañarme, desayunar previo a entrar al horario de trabajo, Ujú. porque eso me quitaba muchísimo tiempo. O sea, yo me ponía a trabajar y era a desayunar y bajaba y me quedaba platicando 2, 3 horas, porque era el tema de estar con la familia y después de venir de trabajar tantos años, tener esos espacios como que también me emocionaba, pero al final del día no era, no era productiva y decía, y te entra como un juego ahí de frustraciones, ¿verdad? Que es importante saber manejarlas, porque a veces uno dice, pero si esto es lo que quiero, pero no lo estoy haciendo. Entonces, eso me ayudó mucho, crear como un espacio y establecer un horario, que no necesariamente tiene que ser el horario que tú tienes de oficina. Tú puedes Sí. hacer un horario que juegue con las necesidades básicas del negocio que estás montando. Es venir y decir, ok, yo le voy a invertir 6 horas diarias a esto. Y ahí entendí de que uno también puede hacer home office y también puedes emprender paralelamente a tener un trabajo fijo, Sí. ¿verdad? Ujú. Porque puedes establecer un espacio de trabajo en tu casa y puedes establecer horarios en los que tú quieras trabajar y hacer que esos horarios o esas horas sean productivas y que generen a través del esfuerzo que uno le pone en esas horas. Eso es muy cierto, porque según lo que tú comentabas hace un rato, te diste cuenta de que no es necesario ser tan estrictos y rígidos con el horario y Ujú, con nuestras actividades como se nos acostumbra a hacer al momento de estar en una empresa, que probablemente las empresas también lo hagan para mantener un orden o para que ujú. los empleados nos comprometamos a cumplir con esas reglas. Pero estando por tu cuenta y si ya notaste que podés ser productivo también fuera de un horario específico,
incluso fuera de lo que estás haciendo. Entonces, eso también te hace pensar, hey, podría dedicar parte de mi tiempo a mi sueño, aunque tal vez mi sueño no sea específicamente lo que me vaya a dar dinero o lo que me obligue a tener Sí. esta rutina que yo quiero, por ejemplo. Lo que significa que Ujú. tal vez, como tú mencionabas, tal vez fuiste aprendiendo cosas, tal vez tu emprendimiento no resultó como querías, pero me imagino que te diste cuenta que podés continuar con tu idea, con tu emprendimiento, sin necesidad de hacerlo ese trabajo de 8 horas o esa ocupación de tiempo completo, por así decir. Y, Podrías tener varios ujú, y trabajos. aparte es que te venden la idea en que te dicen, no, es que sea su propio jefe Sí. y uno cree que uno va a tener muchísimo más tiempo libre. Y en realidad es lo contrario. O sea, tienes que trabajar el doble y esforzarte el doble y hay muchos parámetros diferentes. El hecho de Definitivamente. tener una inversión, el hecho de que los clientes te van a absorber todo el tiempo, Ujú. de que vas a regresar muchísimo más cansado porque en tu trabajo tú tienes un mensajero, tienes una secretaria, tienes alguien que te ayuda a organizar la parte contable y aquí te toca hacer todo a ti, Sí, si correcto. empiezas tú solo. Entonces, tienes que hacer de todo un poco y trabajar. Y yo te digo, yo creo que para mí fue una experiencia muy, muy buena porque aprendí de que para empezar, ningún emprendimiento es fácil y uno no estás iniciando y creciendo con tu proyecto y con tu sueño y tenés que ir adaptándote a las cosas que no habías considerado, porque como ser humano nunca vamos a considerar el 100% de los factores. Súper interesante. Y creo que eso me lleva a la siguiente pregunta que tenía sobre el tema y es, ¿cómo organizaste el trabajo? Porque tú lo mencionabas, en una empresa tenés un mensajero, está, no sé, la persona que se encarga de marketing, está el gerente que tal Ujú, vez te va a pedir cuentas o la persona que es tu superior, no, ujú, no sé, una secretaria que te va a ayudar a tener tal vez todo agendado, un registro y tantas cosas así que te es. facilitan hacer tus tareas, pero en tu caso te tocó no solo organizar cada una de las actividades que ibas a hacer, no solo la idea de negocio que tenías, sino que además el establecimiento de metas, de Ujú. estrategias, me imagino. Pues a esa pregunta yo te tendría una respuesta como bien básica y tal vez un poco vintage, una agenda, una agenda, o sea, y que sea algo físico, o sea, suponte que sea tipo cuadernitos o algo así, a mí me sirvió como muchísimo y me volví como un poco fan también de anotar. Creo que el hecho de tener como listas de cosas que tengas que hacer, así como haces la lista del súper, de Ujú. lo que tienes que comprar y todo eso. Y yo organizaba como las tareas en tres aspectos, lo urgente, lo importante y lo que es para generar más negocio. Es decir, o sea, tengo que hacer esto para traer más clientes. Entonces, lo urgente, las facturas, por ejemplo, porque sin eso no podía operar, ver el tema contable, lo importante, atender un cliente, cotizar, todo lo que tenía pendiente y lo que va como para después, para generar más clientes, pues crear la estrategia de marketing, ver qué otras opciones de negocio puedo hacer. Y eso me ayudaba como a organizar el tiempo. Entonces trataba de en mis primeras horas sacar lo urgente, Ujú. lo urgente y luego sacar como la parte de clientes y todo eso y quedarme ya las últimas horas del día como planificando qué era lo que venía para los días posteriores, ¿verdad? O sea, qué tipo de negocios quiero hacer, qué tipos de productos quiero sacar. Y este método lo utilizo incluso actualmente en los emprendimientos que tengo, ¿verdad? O sea, actualmente trato de Wow, seguir ese patrón porque siento que me funciona muy bien, o sea, darle como la importancia a cada cosa en lo que se debe de hacer. Y cuando estás creo que eso es como para emprendimiento, pero si lo haces como un home office porque estás trabajando para una empresa, creo que aparte de que tienes como que un jefe que te está pidiendo cuentas, que eso ayuda muchísimo, solo el hecho de tener la definitivamente, figura de alguien que te pida definitivamente. cuentas, pero creo que también uno debe ser como intencional en cumplir, ¿verdad? Y ser un buen elemento para la empresa en la que uno está.
Entonces, lo mismo, o sea, anotarlo y revisar al final del día tu lista y decir, venir, ok, ¿qué cumplí, qué no hice? O sea, ¿qué el tiempo sí me rindió y qué el tiempo no me rindió para hacer? Entonces, al final del día es anular esa lista y hacer una lista nueva de lo que traes y que no has logrado hacer de los otros to-do que tienes para el siguiente día. Ujú. Entonces te ayuda mucho a ir limpiándolo. ¿Y por qué yo lo hago escrito? Porque a mí me hace como más conciencia. El que yo lo esté escribiendo es como yo me estoy comprometiendo con las cosas que tengo que hacer. Tal vez a alguien más le funcione más de una manera como electrónica. A mí personalmente así es como me funciona y creo que me sirve como mucho el hecho de anotar porque creo que me estoy como comprometiendo con las cosas que me hace falta hacer. Y creo que cuando uno lo logra hacer para un trabajo, luego hacerlo para tu propia empresa o para tu propio emprendimiento se vuelve como mucho más sencillo. Y algo que me llamó la atención, no, no estoy segura si voy a formular la pregunta de la manera correcta, la verdad, pero algo que me llamó la atención de todo lo que mencionabas es el hecho de, está bien, la agenda, voy a apuntar en la agenda, voy a establecerme un horario, pero ¿qué te ayudó a ti a estructurar todo eso? No sé si me explico. Por ejemplo, yo puedo tomar una agenda y apuntar, bueno, voy a hacer entrevistas o voy a hacer productos multimedia y ese va a ser mi emprendimiento. Ujú, Entonces, mi objetivo va a ser crear un video diario, por ejemplo. Eso es muy ujú. sencillo, pero yo no me imagino, digamos, estableciendo cuánto dinero, cuánto tiempo, cuánto esto, cuánto lo otro. No es tan fácil. ¿Qué dirías que fue lo Sí, que te ayudó a ti a lograrlo? mira, yo creo que a mí me ayudó mucho como la base empresarial que tenía. Ujú. O sea, tenía como mucho tiempo ya de trabajar para empresas y eh, me ayudó específicamente una experiencia laboral que tuve donde la parte de mercadeo iba muy ligada a la parte financiera y de ventas de la empresa. Entonces, el tema financiero era como súper importante en la parte de mercadeo. Entonces, entendí que detrás de toda acción hay un costo monetario, ¿verdad? O sea, toda acción tiene un costo monetario. Entonces, para mí, establecerlo, creo que partió de eso, de tener uno la claridad de que cualquier cosa que yo haga va a tener un costo monetario o va a ser o un costo o una inversión o un retorno, ¿verdad? Pero que todo va ligado a una parte monetaria, ¿verdad? Entonces tú dices, ok, esta acción, bueno, voy a buscar a quienes voy a entrevistar, por ejemplo, en tu caso, ¿verdad? Voy a buscar a quienes puedo entrevistar. Entonces, ¿qué me va a dar eso? Material y a la vez eso, creo que uno debe de seguir la línea de todas las acciones, ¿verdad? Y ver hasta dónde la voy a querer llevar. Y creo que eso es súper importante, ahorita que tú me preguntabas eso, el sentarte y tomarte un tiempo para pensarlo, porque a veces uno se siente como productivo haciendo. Ajá. Ajá, hoy pasé 8 horas editando, hoy pasé 8 horas haciendo un listado de gente que puedo entrevistar, pero y si también no tomamos como ese momento en el que podemos meditar hacia dónde nos va a llevar todo eso, puede hacer que trabajemos mucho, pero no seamos tan productivos. Entonces creo que esa es una de las claves muy, muy importantes que debemos de tener, es tomar dentro de esas horas que nosotros establecimos para trabajar dentro de casa un, un momento en que nos ayude a como que bajar todas las ideas y saber hacia dónde nos va a llevar cada una de ellas. Creo que eso es muy, muy, muy importante. Importante, bueno, no sé, escuchándote decir eso es también un reto, Sí. porque como tú mencionabas, tú tenías esta base empresarial. Yo no sé otras personas, pero, por ejemplo, yo no soy alguien tan organizada y eso lo he aprendido Ujú. con los años, porque antes pensaba que sí lo era, pero a mí me pasa que las ideas y, digamos, el objetivo o lo que sea me va surgiendo espontáneamente. Entonces, tal vez
A mí Ujú. personalmente me va a costar llevar un listado y decir, bueno, esta es mi idea de negocio, entonces tengo un listado de qué personas podría entrevistar, sino que tal vez lo tengo en la mente y el día que tenga tiempo, bueno, hoy le hablo, hoy le escribo. Entonces, ¿qué Sí. consejo podrías darnos tú para quienes tal vez no se nos da mucho esta parte tan administrativa u Ajá. organizadora, por así decir? Bueno, yo te he de decir personalmente que quizás entre mis hermanos yo soy la menos organizada. O sea, mi experiencia Wow. no viene de una persona súper organizada, ¿me entiendes? O sea, Ujú. yo no soy tan organizada. Yo en la adolescencia era de las que me tenían que decir, vaya y ordene su cuarto, ¿verdad? O sea, no soy una persona tan organizada. Creo que nace de tu mismo sueño, o sea, de querer hacer que las cosas se den y nació mucho, mucho, mucho. O sea, te puedo decir, sí, la parte empresarial es como una base más financiera, más administrativa, que claro, todo te deja una experiencia y todo te deja como un aprendizaje que luego puedes aplicar. Pero creo que el hecho de ya tú venir y decir, yo no soy tan organizada, creo que ya es un punto donde tú dices, necesito la agenda, porque entonces Sí. no la voy a lograr si no lo hago. Entonces creo que de ahí partió también parte de ahora la técnica que uso de anotar todo y tenerlo todo en una lista, es por eso mismo, porque no soy una persona tan organizada. Entonces no voy a darle como consecuencia a mis acciones si no las plasmo en algún lado. Entonces creo que eh, es obligarte también a ti a entrar en ese proceso de decir, bueno, voy a hacer un listado, me voy a organizar y le voy a poner fechas, días y horas a esto, ¿verdad? Sí. Entonces, entre más como puntos le pongas, más te vas a obligar tú a hacerlo. Ujú. Y si no lo haces, también hay que tener como cuidado con el tema de no frustrarte, ¿verdad? De no frustrarte y decir, Ese es un buen punto. hice la lista, le puse una hora, le puse un día y no la logré. Bueno, ¿qué voy a hacer para lograrla? Porque a mí me pasaba, o sea, suponte los primeros días yo estaba súper emocionada y tenía un plan de negocios y decía, me va a ir súper bien y tenía metas establecidas y pasaban a veces una semana y yo decía, pasó una semana y no lo logré, no lo hice. O sea, ¿qué voy a hacer para automotivarme también, verdad? Y decir, no, lo tengo que hacer, vamos al siguiente paso. Si no me funcionó esto, voy a buscar otra opción. Y por eso regreso a esos tiempos en que tú misma planificas, ¿verdad? Y tú misma evalúas tu propio trabajo, porque no va a haber alguien que te evalúe el trabajo ahí. Cuando es un emprendimiento no hay alguien, o sea, cuando sí trabajas para una empresa, ahí está tu jefe que te dice esto lo hiciste bien, esto lo hiciste mal, o esperamos esto de ti y no lo estás haciendo, Ujú. o sí estás cumpliendo con las expectativas, ¿verdad? Pero Sí, este tiempo nos definitivamente. sirve para probar todo eso y experimentar. Yo creo que, y estoy casi segura que después de que termine todo el tema de la pandemia, que esperamos en Dios que sea rápido, van a quedar muchas personas haciendo muy buenos negocios, porque aprendieron a conocerse en este tiempo, a saber cómo trabajan desde casa, cuáles son sus necesidades, que sí pueden lograrla, ¿verdad? Hasta cierto punto. Y ahorita que mencionabas los negocios y cómo la pandemia nos está ayudando a ver nuestras capacidades, creo que aquí también podríamos incluir tus talentos y tus habilidades. Tal vez antes, por el ritmo de vida que llevamos en Guatemala, por ejemplo, con el tráfico, que son horas en las que pasamos en el Ujú, tráfico y tal vez estamos tan atormentados que en vez de aprovecharlo como un tiempo para reflexionar en lo que hiciste en el día o para reflexionar en qué queremos hacer, nos la pasamos enojados, criticando al país ujú, y tantas cosas que realmente no te dejan un tiempo para analizarte, no solo a ti mismo, sino analizar también todas esas ideas que podrías tener o que tal vez ya tuviste, pero no te animas a llevarlas a cabo. Y creo que eso me lleva a otra pregunta. No sé si hablo por ujú. alguien más, pero conozco muchas personas, por ejemplo, que tal vez dicen, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer lo otro, pero no sé si conviene o me da miedo poner mi propio negocio o algo súper normal. Por ejemplo, si yo empiezo mi propio emprendimiento o si yo emprendo,
necesito esperar un tiempo y también tomar el riesgo de que Ujú, esto no me va a dar lo mismo que ya me está dando la estabilidad laboral que tengo, por ejemplo. Tantas cosas que pasan por la mente de muchas personas que hace que no den ese paso. ¿Qué podrías ujú. decir a todas esas personas o qué consejo nos das al respecto? Porque tú sí decidiste un día, tenías tu sueño, tal vez no funcionó como tú querías en base a lo que algunos comentarios durante esta Ajá, conversación, pero tomaste el riesgo. Entonces, sí. ¿qué nos podrías aconsejar Te voy a para hacer eso? contar un poquito a través de mi experiencia, tal cual como tú lo decías. Cuando yo decidí empezar con el tema de una empresa de marketing, de dar soporte y todo esto, creo que la idea la tenía como muy inmadura y no sabía específicamente a lo que me iba a enfrentar. Y creo que cuando tú sales de una estabilidad laboral, algo que ahora sí hago, por ejemplo, con Ujú. los emprendimientos que tengo, es que los cuantifico y digo, ok, ¿cuánto es lo que yo quiero generar de esto? Porque no todos los negocios o todos los emprendimientos te van a dar ganancias tan grandes al inicio o no te van a dar las ganancias que tal vez tú esperas para no tener que depender de un trabajo fijo. Entonces creo que tener la claridad de eso fue lo que a mí en un inicio me falló o me faltó. Tener como la idea de cuánto puedo generar con una empresa nueva, Ajá. cuánto puedo generar con una marca nueva. O sea, muchas veces queremos como eh, reflejarnos en empresas que ya tienen mucho tiempo durante el mercado y que les ha tocado como picar esa piedrecita y hacer un nombre en el mercado y que han perdido clientes y han ganado clientes y todo eso les ha llevado a estar donde están. Entonces creo que una de las partes muy importantes cuando uno toma el riesgo es saber qué uno espera de ese riesgo que estás tomando. O sea, si tú esperas ya no trabajar para alguien, sino dedicarte 100% a tu emprendimiento o a tu propia empresa, es venir y decir, ok, ¿cuánto yo necesitaría? Yo, no sé, pongamos un ejemplo, voy a vender lapiceros. ¿Cuántos lapiceros yo necesito vender para poder subsistir con este negocio? Entonces entra también ahí otros temas que, como tú dices, ya estarán para otro, otro video, que es el tema de un presupuesto personal, saber cuánto es lo que tú necesitas para subsistir, qué responsabilidades tienes que cumplir. Y sabes que a pesar de que cuando yo empecé mi emprendimiento no tenía tantas responsabilidades financieras, sí me costó lidiar un poquito con el tema de que el dinero que entraba me tocaba que reinvertirlo en los clientes y no le veía como mucho fruto a todo el esfuerzo que hacía. Ujú. Entonces creo que nadie le dice eso a uno y uno entra como pensando de que un emprendimiento te va a sacar de trabajar y te va a dar una comodidad financiera. Entonces creo que cuantificar a dónde es donde tú quieres llegar, cuánto es lo que tú quieres generar con eso, también te va a marcar las horas que le tienes que dedicar, el tiempo que le tienes que invertir. Entonces, si tú dices, no, es lo que quiero porque quiero ver cómo me va, entonces no dejes tu trabajo aún. No es el momento, ¿verdad? Para hacerlo. Entonces empiezas, le inviertes el tiempo, trabajas y si ya está, o tú dices, bueno, cuando yo venda 5,000 lapiceros al mes es el momento en el que yo ya puedo dejar mi trabajo, porque mi emprendimiento ya me sostiene, ¿verdad? Ya sostiene mis necesidades económicas y te aventuras con una base más sólida en esa parte, ¿verdad? Creo que eso me ayudó mucho. Eso me ayudó mucho y ahora que estoy como part-time entre la parte que hago como en casa y el emprendimiento, los emprendimientos que tengo y trabajando también para una empresa, lo sé diferenciar mejor. O sea, sé cuántas horas le puedo dedicar, sé cuánto puedo generar y en qué momento un emprendimiento pudiese estar listo para dedicarle el 100% de tus energías y el 100% de tu tiempo. Entiendo. Y sí, definitivamente. Y algo importante que tú mencionaste es sentarte a planificar y antes de tomar ese riesgo, estructurar tus metas, tus objetivos, pero me imagino que también ponerte a pensar que probablemente no va a dar éxito. A algunas personas sí les pasa, pero a Claro. otros
probablemente nos va a tocar picar piedra, tocar puertas, esperar un poco de tiempo más y a lo mejor el tener eso en Ujú, mente, el establecer todo de forma escrita, el que lo podamos visualizar, no solo el hecho de tener la ujú. idea, sino también plasmar la idea, como tú mencionabas, ya sea en una agenda, de forma electrónica, eso me imagino que también ayuda a tener otra perspectiva de si arriesgarte vale la pena o no. En el caso de quienes tal vez piensan que algo es su sueño y lo que les falta es eso, el valor para lograrlo. Sí, yo creo que cuando lo haces paulatinamente con un trabajo o hay gente que también se lo puede permitir, ¿verdad? O sea, arriesgarse porque tienen el capital económico para sostener como un par de meses todas las responsabilidades que tienen, pues está bien. Pero creo que tener como cuantificado cuánto es lo que tú quieres hacer o cuánto es lo que quieres generar a través de eso. Eso es sumamente importante para establecer como te decía, las horas que le vas a dedicar. Aparte, como todo inicio, a algunos les va súper bien y es un boom. O sea, yo te pudiera decir, mi experiencia principal en mi primer emprendimiento fue buena porque tuve muchos clientes, pero también algo que yo no como proyecté fue la necesidad de efectivo que esos clientes iban a traer. ¿Verdad? Que las empresas más establecidas dan créditos, que las empresas más establecidas pueden ofrecer ciertas cosas que una empresa nueva no tiene. Entonces, creo que establecer la capacidad de respuesta que uno pueda tener también es importante. Ujú, Es importante y como tú dices, es todo un aprendizaje y al final no necesariamente tiene que ser de lo que uno trabaja. Uno normalmente dice, es que en esto me he desarrollado, en esto soy bueno, pero realmente yo tengo un pensamiento muy claro que todos los negocios son de ventas y creo que la persona que sabe vender va a poder desarrollarse en cualquier circunstancia. O sea, hay que saber porque en todo momento estamos vendiendo como seres humanos, ¿verdad? Entonces, creo que es una parte que si el que emprende sabe que le va a tocar vender, creo que ya tiene una parte como ganada sí, en este camino, ¿verdad? ujú. Creo que eso es importante. Sí, y buenísimo estar hablando de estos temas porque como ya lo mencionamos varias veces, estamos en tiempos que nos obligan a quedarnos en casa, a cambiar muchos de nuestros Ujú, hábitos, pero nos han ayudado también a encontrar nuevas maneras de trabajar, nuevas formas de comunicarnos y esas ideas que podemos realizar o esos emprendimientos que ujú, podríamos decidir empezar también. Volviendo un poco con el tema de trabajar en casa, ya que mencionaste toda esta parte, porque ujú, muchos quizás sí han tenido que inventar algo nuevo o empezar algo por su cuenta. Con todo esto de la pandemia, muchas personas también se vieron afectadas y han perdido su trabajo, por ejemplo. Entonces, eso que tú nos contabas ayuda mucho en el caso de quienes prácticamente tienen que ver cómo empiezan de cero. En el caso de quienes lo único que tuvimos que hacer fue acostumbrarnos a estar en nuestro hogar en vez de, por ejemplo, ir a la oficina o en lugar de tener que estar todo el día yendo de un lugar a otro, ¿cómo podemos ser más productivos estando en casa? Porque hay, como tú mencionabas, muchísimas distracciones, desde el celular hasta que ujú. tenés la comida más cerca, no tenés que ir al horno de la empresa a calentarla o a comprarla, yo qué sé qué. Claro. Entonces son como muchas cosas que también representan contratiempos. ¿Qué nos podrías decir de eso? Es complicado. Creo que ahorita nos tocó a todos acostumbrarnos. Como que nos obligó la pandemia a estar en casa y acostumbrarnos a trabajar desde casa. Pero yo creo que hay muchas oportunidades que también van a salir de todo esto. O Ujú, sea, el tema de darnos cuenta de que no es necesario estar físicamente para sostener una reunión y hacerla productiva. Yo creo que ese es un punto muy favorable que en la actualidad sí se pierde mucho tiempo a veces empresarialmente en reuniones que pudiesen haberse hecho por un medio más sencillo o que te obligan a llevarte 2, 3 horas de tráfico para llegar a algún lugar
cuando podemos utilizar este medio que hoy estamos utilizando tú y yo. Entonces creo que de la misma manera como nos estamos dando cuenta de que somos capaces como de poder establecer comunicaciones efectivas a través de medios digitales y estas herramientas, creo que lo mismo se da en casa, ¿verdad? O sea, saber que nosotros podemos ser productivos en un ambiente con distracciones también es un reto bien, bien grande. Pero yo creo que personalmente, como te decía, a mí me ayuda desconectarme y enfocarme en lo que estoy haciendo. Creo que es como ubicarte en un área de tu casa donde tú dices, estoy en una oficina, o sea, cuando tú estás trabajando y más ahora que en las oficinas hay muchos más espacios abiertos, ¿verdad? Entró esta modalidad de espacios abiertos, cero puertas, eh, que la gente tiene más control de todo lo que está haciendo la demás gente, ¿verdad? Sí. Entonces, dentro de las oficinas. Entonces, creo que también te han obligado a que no estés todo el tiempo con el teléfono o que no puedes estar todo el tiempo chateando porque tú sabes que hay alguien más que te está viendo, porque el jefe se da cuenta que lo estás haciendo. Entonces, yo creo que es parte de eso también. O sea, es decir, creo que eso también nos ha acostumbrado a ser más efectivos y a no depender tanto como de muchas distracciones y todo, pero creo que también no autocastigarnos, porque hay que ser como honestos. Tú vas 8 horas a la oficina, pero no eres productivo las 8 horas. Eso es ¿Verdad? cierto. O sea, Sí. está el cafecito de la mañana, el cafecito de la tarde, la hora de lunch, el tiempo que te levantas y vas a la recepción, pero te quedas conversando con alguien, o las reuniones que sostienes con proveedores o algo más. Ujú. Entonces, al final, el tiempo full de trabajo quizás sean unas 5 o 6 horas, no sé, o sea, va a variar entre cada persona. Entonces, creo que en el home office lo que deberíamos de implementar es decir, ok, ¿cuántas horas yo puedo ser productivo? ¿Cuántas horas mi cuerpo aguanta y mi mente soporta estar concentrada en algo? Ah, ok, si son periodos de 1 hora, 2 horas, tratar de hacer esa hora o esas 2 horas lo más productiva posible y avanzar lo más que podamos. Y luego, pues sí, me paro, voy por una taza de café y trato de estar también relajado, porque la idea no es que el home office te traiga una carga de estrés que no lo sepas manejar y luego prefieras irte a pasar 4 horas de tráfico, sino creo que es demostrarnos a nosotros mismos que sí lo podemos hacer. Yo creo y Ujú. espero que cuando todo esto termine hayan muchas empresas que implementen el tema de home office, porque creo que no solo es una ayuda para el ambiente en el tema de descansar de la circulación vehicular, sino, Definitivamente. o sea, trae muchas cosas positivas. Sí. Si lo ves desde el tema ambiental, si lo ves desde el tema recreativo del personal, o sea, al cambiarle el ambiente de trabajo a una persona, regresa, o sea, si no tú ves a las personas que se van de vacaciones y regresan a su puesto de trabajo y regresan reinventadas, renovadas, mejores ideas, rinden más y por eso es tan importante el tema de vacaciones en una empresa. Igual es el home office, o sea, vas a tu casa y trabajas, sales de ambiente, regresas al trabajo y regresas con cosas que quieres implementar. Ujú, Pero sí. las empresas también tienen que arriesgarse a querer esos beneficios. Sí, que como tú mencionabas, ya con esta situación no fue necesario que se arriesgaran, tuvieron que Ajá. arriesgarse, muchas de ellas, porque sabemos también que muchísimas personas, al menos en el caso de Guatemala, no se les dio la oportunidad de ir a casa, sino que todo continuó normal. Y algo que me llamó mucho la atención de lo que mencionabas es ese tema de la productividad, incluso en el Ujú, espacio que te da tu empresa, por ejemplo. ujú, Y me imagino que aquí podríamos hablar un poquito también de qué es realmente la productividad, cómo la definiríamos, porque tal vez algunas personas o inconscientemente creemos que ser productivos es forzosamente estar 8 horas sentado en tu claro. escritorio sin levantarte, sin Ujú, distraerte, sin mirar el teléfono, sin hacer absolutamente nada más que estar enfocado ujú, en la tarea que se te asignó. Y quizá no estamos siendo productivos al hacer eso también. Quizá es también necesario socializar, cambiar de ambiente, que creo que eso ujú, me lleva a otra pregunta. Nuevamente, siempre dentro del tema de
trabajo en casa por la pandemia, Ujú, y es manejar también la soledad. Me imagino que están esas personas que creen que estar las 8 horas sentadas es productividad. Si no lo hiciste, nos castigamos a nosotros mismos. Pero, por ejemplo, están otros, me incluyo aquí un poco, para quienes las 8 horas tal vez no son lo más importante, pero el tener ese contacto con la gente ujú. es la parte fundamental de tu trabajo, o no sé, tal vez lo que te hace sentir incluso útil. Claro, y más creo que se da en las personas que estamos como en el medio de comunicación y todo esto, que nuestro día a día es estar con gente y hablar con gente o con clientes, o suponte a una persona que sea atención al O cliente ventas, y que por ahora ejemplo. todo, ajá, o alguien que está en una tienda que todo el día trata con personas y ahora le toca estar en su casa, tal vez atendiendo clientes por WhatsApp o Sí, contestando correos o cosas así. y es que, por ejemplo, tú mencionabas que se te hacía difícil porque el término correcto no es desperdiciar, pero digamos que 2 horas de tu día se lo dedicabas a desayunar tranquila, a hablar con tu familia, pero estaba Ajá, ahí tu familia, no estabas tú sola. Pero ¿qué claro. pasa con quienes tienen un trabajo como los que tú mencionaste, pero no tienen ni siquiera, tal vez viven solas? Sí, yo creo que el tema recreativo es súper importante también, ese momento en el que tú haces lo que te hace feliz y lo que te hace como conectarte contigo mismo, porque creo que es inevitable hasta cierto punto la soledad en el home office cuando estás, pues no hay nadie más en el ambiente, ¿verdad? En tu casa, en un apartamento o lo que sea. Ahora la pandemia nos pone otro reto, porque no podemos salir y buscar esa recreación, juntarte a tomarte un café con un Exacto. amigo, y te pone en un punto en el que es más complicado lidiar con eso. Dejando un poquito de lado la pandemia, que creo que hasta cierto punto eso calma tu soledad, el saber que hay un porqué, estás encerrada. Buen punto, sí. Pero, ajá, digamos, en un ambiente normal sin virus que nos maten, sino que te toca estar en casa solo trabajando, yo creo que lo ideal es tomar esos breaks donde tú dices, ah, me voy a tomar un tiempo, voy a llamar a un amigo, pero Sí. tener el control del tiempo, porque si no tienes control de esos breaks, puede ser un desagüe de tiempo, ¿verdad? O sea, ya tu llamada que debió haber sido media hora se convirtió en 2, 3 horas en los que no fuiste productivo y la mente se acomoda. O sea, en mi caso yo me he dado cuenta que la mente se acomoda a no hacer, Ujú. a no hacer. O sea, sales como de tu chip de trabajo y te pones como a hablar con alguien y luego, ay, pues sí, y me tomo una taza de café y pues sí, y mejor me pongo a ver televisión o mejor me pongo a ver redes sociales. Y ya cuando ves, ya saliste del chip de trabajo y el break se convirtió en todo el día ya sin dedicarle tiempo a trabajar. Entonces, eso sí es crítico porque puedes caer en el tema de frustración, de no ser productivo. Sí. Pero también regresando al tema de cómo conceptualizamos el tema de productividad, que me pareció bien interesante que lo mencionaras, yo creo que pudiese parecer como muy superficial, pero para mí lo que es productivo es todo lo que genera algún beneficio, cualquier acción que genere un beneficio. Entonces, si lo quieres ver como desde ese punto, es si yo utilicé 4 horas de mis horarios de trabajo, pero en esas 4 horas yo le traje beneficio a la empresa para la que trabajo o traje beneficios a mi propio emprendimiento, fuiste productiva. Mm, esa Pero es una. si no trajiste nada, posiblemente sea porque son tiempos de planificación que también van a ser productivos, pero en algún momento tienen que generar algo. Si no es en el presente, tiene que ser en el futuro cercano o un poquito más lejano, pero sí tiene que tener un beneficio. Si no, no es productivo. Y esa es una buena forma de verlo, porque a lo mejor, incluso creo que puedo dar aquí mi experiencia, a lo mejor Ujú, trabajando en casa no pasó 8 horas
enfocada o pensando únicamente en el trabajo ni en mi empresa, tal vez solo hay días en que quizá la cantidad de Ujú, actividades te alcanza máximo para 2 horas de ujú, productividad al 100%, pero a lo mejor en esas 2 horas resolviste lo que te estaban pidiendo claro. o hiciste la tarea incluso en menos de 2 horas, tal vez te tomó 5 minutos hacerlo, cosa Ujú, que en otro espacio tal vez te habría tomado mucho más tiempo, o tal vez si pensamos en productividad bajo términos de el tiempo que me toma o el tiempo que invierto, entonces nunca vas a estar satisfecho si resolviste una tarea rápido. Mientras sí. que pienso, bueno, lo hice en 5 minutos, pero necesitaban, no sé, un formulario o una encuesta para enviar a ciertas personas o a clientes. La logré hacer en 10 minutos, no se me pidió nada más, pero fueron 10 Ujú. minutos de resultados, No, donde y sabes hice que lo que se me pidió. eso te lleva mucho a lo que actualmente hacen ahorita los países muy desarrollados, que comentábamos al inicio de la entrevista, que ya no evalúan al personal por tema de horario, sino evalúan como por temas de competencias. E incluso han tenido modalidades de pago por esos términos de competencias, que ¿qué es lo que hace? Llevar al ser humano cada vez a ser mucho más productivo en lo que hace, porque puede hacer que tú me veas detrás de la computadora todo el día tecleando y que mi jefe pueda pensar, es una súper trabajadora, pero puede hacer que haya otra persona que haga lo que yo hago en 6 horas, lo haga en 2 horas y que las otras 4 horas pase socializando, Sí, pero ujú. ella es más productiva que la que se tarda 6 horas. Entonces, yo creo que medir la productividad por tiempo, creo que es un error eh, grave. Creo que hay que medirlo por los resultados que das en el tiempo que le dedicas. Buenísimo. Creo que no lo dijiste súper genial, súper genial. Cambiarnos ese concepto de Ujú, la productividad. Es que es tan cierto. Medirlo bajo los resultados que doy y no bajo el tiempo que le estoy invirtiendo a exacto. mostrar resultados. Me parece y creo que eso incluso puede hasta ayudarnos con respecto a incluso a tu imagen propia o tu autoestima, Ujú, porque a veces nos comparamos con los otros o no, ¿por qué estoy terminando tan rápido esto? ¿O por qué no estoy tanto tiempo ocupado? O no sé, la persona que se sienta a la par mía tal vez parece tener más tareas, pero quizá no es que tenga más tareas, simplemente tiene que ver le con lleva más tiempo a veces. exactamente y las capacidades que tenemos, o incluso podría ser una Ujú, cuestión de organización. ujú, Tal vez yo me puedo organizar de una mejor manera y eso, perfecto, te puede ayudar a ver las cosas de una manera completamente diferente y pienso incluso al momento de emprender algo, porque puede pasar, ya sí. no trabajo 8 horas, solo trabajo 4. Pasa, por ejemplo, o ¿qué Ujú. me pasaba? Sí, es que no necesariamente, suponte, yo me pongo a pensar, o sea, yo he escuchado muchas personas que emprenden que dicen, ahora trabajo el doble de lo que trabajaba antes. Y esa fue mi experiencia, o sea, me tocaba trabajar muchísimo más porque no tenía tanto personal a mi disposición, pero ahora que estoy en otro tipo de emprendimiento, o sea, o suponte, te voy a poner un ejemplo, alguien que importa productos y vende, no necesariamente va a tener que estar eh, 10 horas al día haciendo algo, porque su única función es vender. Y Ujú. si él cumplió su meta de ventas en el día en 2 horas, ¿por qué debería de estar 8 horas más sentado vendiendo? O sea, al final todo es distinto, o sea, todo negocio y todo giro de negocio es distinto. Entonces creo que el tema de hablar de productividad es súper interesante porque te sitúa en un punto en el que no te tienes que como obligar a estar 8 horas detrás sentado o en algún lugar haciendo algo para sentirte productivo. Sí, bastante interesante lo que tú mencionabas, Stephanie. Y nuevamente, gracias por tu tiempo. Ya finalizando esta entrevista, ¿qué palabras finales tendrías para quienes la están viendo o qué consejos podrías darnos?
Yo creo y me gustaría como dejar como conclusión final el punto más interesante de lo que hablábamos, ¿verdad, Lalu? Es de que no podemos medir el grado de productividad que tenemos o qué tan productivos somos por las horas que le dedicamos a algo. Creo que debemos de buscar ambiente apropiado, evitar las distracciones y tratar de hacer nuestro trabajo lo mejor que podamos, siendo lo más productivos y olvidarnos un poquito del tiempo que le dedicamos. A veces ser más productivo en menos tiempo no es hacer algo malo. Buenísimo, Stephanie, y gracias por esos consejos. Estoy segura que ayuda a muchas personas que vayan a ver esa entrevista, que estén viendo esta entrevista, incluso a mí me ayudan ese tema de medir la productividad bajo mis resultados. Para mí me ayuda muchísimo, en especial por la pandemia. Te digo la verdad. Sí, Me pasó que tal vez en mi casa los demás estaban 8 horas sentados. Yo 2 horas trabajaba o 15 minutos trabajo, luego 2 horas ayudo a algo en la casa, luego me siento otros ajá. 15 minutos y uno piensa, ¿para qué tengo trabajo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué pena me están pagando? No sé, tantas cosas, pero solo es de cambiar esa perspectiva y qué mejor que este tiempo y todo lo que nos ha enseñado. Muchas gracias otra vez, Stephanie, por tu A ti, tiempo. Lalu. Y como decíamos, definitivamente, próxima entrevista sobre el emprendimiento. Creo que tenés muchas cosas que compartir también. Gracias a quienes estuvieron pendientes de la entrevista, gracias a quienes se tomaron el tiempo de escucharla, de verla también. Soy Ana Lucía Bolaños y estén pendientes del próximo episodio.